Buenas tardes, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por la atención. Quiero comparecer ante ustedes para darles información sobre el dispositivo de seguridad que se ha desplegado a lo largo del día de hoy en la Plaza Cataluña y en la Plaza Ricard Viñas de Lleida. Ayer por la mañana, después de distintas valoraciones sobre la situación general de los últimos días y después de haber analizado el desarrollo normal y tranquilo de la jornada electoral del pasado domingo y teniendo en cuenta la evolución de la situación en las concentraciones que se han venido produciendo en nuestro país en distintas plazas y espacios públicos de Cataluña, tomé la decisión de dar las instrucciones a la Dirección General de Policía para que preparasen un dispositivo que permitiese facilitar lo que era la limpieza y, por lo tanto, el desmantelamiento del campamento que hasta el día de hoy ha estado ocupando la Plaza de Cataluña. Personalmente mantuve una conversación ayer con el alcalde de Barcelona. Me consta que los cargos de la policía también tuvieron una conversación con el alcalde de Lleida y con otros alcaldes, y se adoptó la decisión de, por el momento, intervenir únicamente en la Plaza Cataluña de Barcelona y en la Plaza Ricard Viñas de Lleida. Me gustaría destacar que estamos ante una actuación que tiene un objetivo doble. En primer lugar, actuábamos como policía administrativa para garantizar la seguridad, la salud pública y la higiene en un espacio público que lleva días ocupado pacíficamente, sin ninguna alteración del orden público, pero con una serie de circunstancias que nos hicieron llegar a la conclusión de que era necesario garantizar que los servicios de limpieza pudiesen, de alguna manera, desmantelar el campamento y esta situación de ocupación permanente que se iba consolidando en la Plaza de Cataluña. El segundo objetivo era llevar a cabo una acción preventiva, analizando el riesgo de la posible seguridad ciudadana. Teníamos que adoptar esta decisión teniendo en cuenta los próximos acontecimientos deportivos, porque podría producirse una celebración en Canaletas y seguramente habría una celebración también que coincidiría con el campamento en Plaza Cataluña, con lo cual el objetivo no era desalojar la Plaza Cataluña, nunca fueron estas mis instrucciones, sino garantizar que se pudiese limpiar, que los servicios de limpieza municipal pudiesen actuar y, de un modo u otro, pudiesen recuperar una cierta normalidad desde un punto de vista de higiene, de seguridad y de salud pública, repito, para disminuir así el riesgo que puede representar la celebración de una hipotética victoria del Barça mañana y su coincidencia con la concentración y con todo el montaje relativo a las infraestructuras que se han desmantelado hoy. Más allá de los criterios de oportunidad, de proporcionalidad y de congruencia que inspiran siempre la actuación de la policía, desde el primer momento hemos actuado con sentido común, con cautela y con prudencia. Y solo cuando ha sido necesario hemos tenido que emplear contundencia. El objetivo no era, como les digo, desalojar, sino limpiar la Plaza de Cataluña. Poco antes de las 7 de la mañana, los dispositivos de limpieza se han puesto en marcha y, de manera coordinada con la Guardia Urbana y los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona, se ha procedido a intentar limpiar la Plaza de Cataluña. Desde todo momento intentamos poder, dialogar, identificar interlocutores, mantener un diálogo más o menos estructurado, y no fue posible. Tampoco fue posible antes de la jornada electoral, ni antes de la jornada electoral, ni esta mañana tampoco. Poco antes de las 7 de la mañana informamos a las personas que estaban concentradas en la Plaza de Cataluña de que tenían que alejarse un momento de aquel lugar porque íbamos a proceder a la limpieza.
A partir del momento en el que se presentó una cierta resistencia a las autoridades, la policía tuvo que intervenir y se llevaron a cabo acciones preventivas. En todo momento se permitió que los ciudadanos que quisieran abandonar la Plaza de Cataluña pudiesen hacerlo. En todo momento las personas que querían marcharse han podido hacerlo. De hecho, unas 150 personas se fueron a primera hora de la mañana por voluntad propia. Y a primera hora de la mañana se quedaron unas 300 personas en el centro de la plaza. Se procedió a acordonar la Plaza de Cataluña para evitar que hubiese gente de fuera que entrase en la Plaza de Cataluña mientras duraba el dispositivo. Pero en todo momento, aquellas personas que decidiesen salir de la plaza podían hacerlo. No había en ningún momento situación de retención. Poco antes de las 11, pues hemos visto que los primeros camiones no podían salir de la Plaza de Cataluña. Se produjeron situaciones de resistencia a las autoridades que calificaremos en su momento, ya diremos si han sido leves o graves. Se han producido alteraciones del orden público porque hubo esta resistencia ante la policía, que pretendía facilitar la salida de los camiones, ¿no? Y ahí se produjeron los primeros encuentros encontronazos, entre las líneas de la policía y los ciudadanos allí concentrados. Hasta un cierto punto hubo una cierta resistencia pasiva, pero después hubo una resistencia más activa, con ataques, lesiones. Hay 37 Mossos d'Esquadra que han sufrido contusiones de diversa gravedad y me parece que hasta 84 personas han tenido que ser atendidas por el servicio de emergencias. De estos 37 Mossos d'Esquadra, algunos tienen fracturas en la mano, en el menisco, situaciones de distinta gravedad, y en cuanto a las personas que estaban concentradas en la plaza, nos consta que hay una persona que tiene una fractura en un brazo porque parece que habría saltado de una altura muy elevada. No se debe esto a ninguna actuación de ningún agente de la autoridad. Los camiones no podían salir de la Plaza de Cataluña para poder llevarse los objetos que se querían sacar de la Plaza de Cataluña. Se han pinchado ruedas, se ha intentado evitar la salida de los camiones y la policía tuvo que retirar y proteger la línea y la salida de los camiones. A partir de aquí, se han producido distintas situaciones en las que la policía ha tenido que intervenir. Repito, en todo momento respondiendo a la actuación de la gente. Nunca tomaron ellos la iniciativa, porque lo cierto es que había una cierta violencia por parte de algunas de las personas allí concentradas y la policía tuvo que reaccionar. En un momento dado, una de las líneas de contención se vio superada y unos cuantos agentes de las autoridades también se han visto acorralados. Y aquí, la policía ha dado instrucciones para que se pudiese garantizar de un modo u otro la integridad física de los agentes de la autoridad y para proceder a garantizar como fuese su integridad física. Les digo que de todas maneras ha habido 37 Mossos d'Esquadra que han sufrido contusiones de diversa gravedad. Los objetos que se retiraron se trasladaron, pero les puedo garantizar que ha habido agresiones con piedras, palos, empujones, sprays que se han utilizado. La policía realizó 236 salvas de advertencia, 6 disparos de pilotas de goma y 12 disparos de proyectil. Además, en todo momento se realizaron los 3 avisos correspondientes y se advirtió a la ciudadanía de que tenían que desalojar la plaza. Todo ello siempre con los avisos preceptivos, teniendo en cuenta la normativa. Por la mañana, a primera hora, se comunicó esta intervención al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Guàrdia.
a lo largo de las próximas horas y seguramente hasta el lunes instruiremos las diligencias policiales para investigar los hechos que se han producido y las actuaciones que se podrían calificar como delitos. A lo largo de la semana que viene ya he encargado que se realice un informe sobre la actuación policial, un informe interno, obviamente siempre con un espíritu crítico y constructivo para ver, bueno, pues cómo se ha desarrollado este efectivo. Lo que sí les puedo decir es que se han dado circunstancias que se podrían calificar como posibles delitos: desorden público, resistencia a la autoridad, daños y lesiones a los agentes de la autoridad, desobediencia. La operación concluyó poco después de la 1. Se retiraron 35 camiones del servicio de limpieza cargados con distintos objetos y materiales, entre ellos bombonas de butano, bombonas de gas, algún generador eléctrico, distintos objetos que, de manera accidental o no, podrían representar un cierto riesgo ante posibles circunstancias que se podrían producir el día de mañana. No quiero ni pensar qué pasaría si cayese una bengala donde estaban estas bombonas, en la cocina que tenían allí montada. En todo momento hubo esta doble voluntad y conseguimos el objetivo. Otra cosa es que, bueno, nosotros desde el primer momento sabíamos que no íbamos a desalojar a nadie. Hemos recordado desde el primer momento que nuestra intención no era desalojar la plaza, ni acordonarla, ni evitar el libre acceso a la Plaza de Cataluña. De hecho, el libre acceso a esta plaza está garantizado desde el mediodía de hoy. Desconozco las intenciones que puedan tener las personas que se están concentrando en esta plaza. En cualquier caso, sí que se ha disminuido el riesgo frente a una posible celebración mañana. Se ha limpiado toda esta zona de la Plaza de Cataluña y esto se ha hecho con un número de efectivo de unos 350 Mossos d'Esquadra, entre 80 y 100 efectivos de la Guardia Urbana y con los servicios de la empresa de limpieza. Por cierto, servicios que han actuado con una gran diligencia y que, más allá de la responsabilidad de los cuerpos de seguridad como son la policía y la Guardia Urbana, pues quiero recordar que las personas que no forman parte de estos cuerpos de la autoridad, que son trabajadores de las empresas de limpieza que trabajan en el Ayuntamiento de Barcelona, han actuado de manera excelente, y desde aquí quiero agradecerles su trabajo porque lo han realizado en unas condiciones muy difíciles, en un entorno muy complicado. Dicho esto, no me queda más que, en primer lugar, valorar que la policía ha actuado, en primer lugar, siguiendo mis instrucciones y las del director general. Yo ya lo había comentado con el alcalde de Barcelona. Habíamos valorado como conveniente llevar a cabo esta actuación, por un lado, de limpieza, desde un punto de vista de salud pública, situación contemplada en la legislación y en la normativa de civismo, y también desde una perspectiva, en este caso, bajo mi responsabilidad, de reducción del riesgo, teniendo en cuenta la garantía que tiene que tener la ciudadanía ante una posible concentración de miles de personas en la plaza y en canaletas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la presencia de objetos que se pueden utilizar fácilmente en situaciones de desorden público, ¿no? Y estos objetos se han retirado de la Plaza de Cataluña. O sea que hemos ido a limpiar y a reducir el riesgo para la ciudadanía. Como les he dicho desde el principio, comunicamos nuestras actuaciones al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Guardia, que van a recibir un atestado policial también, y a lo largo de la semana que viene, y cuando haya pasado ya esta semana en la que hay manifestaciones convocadas, hay concentraciones que ya se han anunciado, también hay una hipotética celebración del Barça mañana por la noche. Bueno, pues entonces, a lo largo de la semana que viene habrá que hacer una valoración más tranquila. Ahora mismo lo que me preocupa es seguir garantizando la seguridad ciudadana, el orden público. Lamento, pues, que se hayan visto afectadas
algunas personas de manera involuntaria e inocente, pero bueno, he de decirles que había personas que estaban provocando a la policía y se dio una situación en la que la policía tenía que actuar, ¿no? Porque la policía al final es la única que está legitimada por ley para actuar con fuerza y con contundencia. Siempre hay que evitarlo en la medida de lo posible, pero si se da la situación, pues hay que actuar. Todo esto, como les digo, será objeto de un análisis pormenorizado que se realizará la semana que viene. Y ya veremos si se ha actuado con más o menos contundencia, si hay algo que ha fallado. Todo esto se va a analizar de manera interna con la policía, el director general y el comisario en jefe. Todos tienen esta instrucción, esto es algo habitual, pero bueno, lo vamos a hacer la semana que viene. Veo que hay algún parlamentario que ha pedido mi comparecencia, así que estoy a disposición del Parlamento. Seguramente esta comparecencia se tendrá que producir cuando hayamos podido realizar este análisis más pormenorizado. Y eso es lo que quería decirles. Esta mañana, repito, tuvimos que actuar e intervenir para garantizar la salud pública, la higiene, para desmontar un campamento estable y para intentar reducir el riesgo ante una posible celebración festiva mañana en Canaletas, por si se produce una victoria del Barça. Esto nos llevó a pensar que era mejor realizar una actuación preventiva para reducir riesgos frente a una situación que no se podría controlar. Hemos visto que hay 500 metros cúbicos de objetos, 35 camiones llenos de objetos, de elementos como bombonas que se podían utilizar para cocinar, pero que podrían tener también otros usos no correctos, y creo que así se ha reducido entonces este posible riesgo ante una hipotética celebración ciudadana mañana. Por eso estábamos obligados a intervenir. Eso es lo que quería decirles. Seguro que ahora ustedes tienen muchas preguntas. No sabemos si la gente volverá a llevar bombonas de gas a la Plaza Cataluña, pero lo que se ha ido acumulando en 12 días es difícil que se vuelva a poner en 24 horas. Bueno, pues yo vengo de allí y está exactamente igual que como estaba antes del desalojo. Bueno, sí, esto lo hemos analizado también y le puedo garantizar que no está exactamente igual que como estaba esta mañana a las 12. ¿Han tenido en cuenta las consecuencias? ¿Usted volvería a tomar la misma decisión? Sí. Sí. Otra cosa es si me pregunta usted cómo, ¿no? Si era la hora adecuada, si con más efectivos o menos. Todo eso es lo que vamos a revisar en el informe, pero sí tomaría la misma decisión, porque creo que se daban dos situaciones que nos llevaban a tener que intervenir. Entiendo que haya habido pues todo este revuelo, ¿no? Porque se han visto imágenes, mensajes por internet y todo esto genera un gran revuelo, y estoy dispuesto a asumir las críticas de la sociedad y del Parlamento. En este sentido, la responsabilidad la tiene el conseller de Interior. Está claro que había un riesgo, claro, que cada vez iba más, de una posible alteración de la salud pública, y además había un riesgo potencial de seguridad ciudadana. Sí, así que volvería a tomar la misma decisión. Perdone, cuando habla usted de problemas de salubridad en la plaza, ¿podría concretar un poquito la situación en la que estaba la plaza para justificar esta decisión? Sí, me parece que esto era algo evidente, ¿no? Se estaba dando una situación de acumulación de objetos, de estructuras, de situaciones que por ordenanza está prohibido. Se produjo una cierta tolerancia por las propias circunstancias. Yo mismo, a pesar de la decisión explícita de la Junta Electoral, pues decidí permitir esta situación. Pensamos que no se estaba produciendo ninguna alteración y que no había actuaciones ilícitas desde el punto de vista electoral, no había ninguna situación de desorden público, porque si no hubiésemos intervenido. Pero lo que está claro es que un campamento estructurado y construido en una plaza pública, sin infraestructuras, sin instalaciones adecuadas, pues no se puede instalar. No se puede instalar un camping en la Plaza de Cataluña. Ha hablado usted de que
se han producido delitos de daños, desobediencia. Yo diría posibles delitos. Bueno, pues atribuye usted que ha habido estos delitos, pero no hay detenciones, ¿no? Lo digo porque el atestado policial que va a llegar seguramente el lunes al juzgado, sí, se va a analizar. Claro, este atestado podría quedar en papel mojado. Bueno, a lo mejor queda en papel mojado, pero, como les digo, la actuación policial tenía que ceñirse a estos principios que hemos enunciado y tenía que garantizar, bueno, pues que la policía al final pudiese el que sí que és evident és que les imatges es poden veure, salir la policia ha hagut de bien de esta situación, pero en las imágenes lo pueden ver ustedes. La policía tuvo que responder, tuvo que utilizar la fuerza, pero no por consecuencia de una actitud pasiva, sino por consecuencia de una actitud activa. Había gente sentada en el suelo que recibe golpes. Sí, esto lo voy a examinar, voy a examinar con detalle las imágenes, todo esto lo tenemos muy en cuenta. No sé cuál es la actitud que tenían estas personas antes de que se filmara esta imagen, sinceramente no lo sé, pero es que algunas de estas personas estaban obstaculizando reiteradamente el paso de la autoridad, de los camiones de limpieza. La policía les pedía que se apartasen y mientras unos estaban pacíficamente tirados frente a los camiones, otros, no tan pacíficamente, estaban atacando a nuestros policías, estaban rompiendo los camiones, estaban desinflando y pinchando las ruedas y, por lo tanto, estaban impidiendo que se llevase a cabo la operación. Seguro que la policía lo ha calibrado bien. De todas maneras, como le digo, con tiempo y con distancia lo vamos a analizar, pero yo creo que la policía ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Cuántos detenidos ha habido? Que estaven plenament identificats i que així ho portaven i així ho mostraven als agents de la... ¿Ha habido casos de periodistas gráficos acreditados? Ho analitzarem. Que también han recibido golpes. Sí, lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar, En moments d'altercats... Como les digo, en momentos de altercados... ha de tenir una certa capacitat hasta que s'entengui que los es veu policías múltiplement assetjat i atacat, ¿no? Bueno, pues se pueden ver asediados, atacados, y cuando tienen 4 o 5 personas que le rodean y que le quieren atacar, pues no sé cómo pueden reaccionar, ¿no? No sé cómo tienen que actuar, pero de todas maneras esto lo vamos a analizar, También le puedo decir que ningún policía ha actuado por iniciativa propia. La policía ha actuado en defensa propia y para defender el operativo. ¿Ha visto en algún momento a los Mossos d'Esquadra desbordados? ¿Y han analizado antes de adoptar la decisión de actuar qué consecuencias podrían tener si venía más gente a la plaza? ¿El volumen que ha habido era el que se esperaba o era superior? Sí, todo esto lo hemos visto y lo hemos analizado. Y no van fer massa cas d'algunes informacions. Y lo cierto es que una concentració al 100% de gent pacífica. Había una concentración de gente pacífica, de gente que estaba expresando su indignación, pero luego vimos que esto de que en cualquier caso nunca se ofrecería resistencia, pues no era así al final, ¿no? Ja ho intuíem, sí, però... Intuíamos que esto podía suceder. Com podien saber que hi hauria... Sí, em sembla que sí que ho sabien alguns. Sí. Conseller, l'hora era la més adequada. Conseller, la hora era la más adecuada, a las 7 de la mañana. Sí, sé que ha habido comentarios al respecto, esto lo valoramos y así me consta porque me lo ha comentado el director. Bueno, pues esto fue objeto de análisis. Alguien ha dicho que hubiese sido más fácil a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, ¿que vamos a limpiar o a desalojar? Eso en primer lugar. Y a las 3 de la mañana, ¿se puede plantear a alguien que los servicios de limpieza están plenamente operativos, que es cuando se cambia el turno? Esto fue lo que nos llevó a adoptar esa decisión. De todas maneras, esto formará parte del análisis que vamos a realizar a posteriori sobre si se podía haber realizado a otra hora o no. Pero yo creo que si hubiésemos intervenido a las 3 de la mañana se hubiesen planteado dudas, ¿no? Íbamos a limpiar sin luz, con servicios de limpieza que no estaban 100% operativos, no estaríamos alterando también el estado anímico de las 400 personas que estaban durmiendo. Y no se entendería que íbamos a limpiar, ¿no? Entonces lo calibramos todo, la disponibilidad de los servicios de limpieza, la hora, la percepción de aquellas personas que estaban allí para que entendiesen el objetivo que teníamos, que era limpiar la plaza. Sí, podíamos haber ido a las 2, a las 3 o a las 4, pero es que era un jueves por la noche. Sí. ¿Y? Se podía haber ido a las 2 a limpiar, sí.
¿Por qué se puede hacer otras noches y ayer no? Bueno, pues porque hay otros factores. Está la combinación Guardia Urbana, servicios de limpieza, poder explicar las cosas a la luz del día para que no se pensase que había intenciones ocultas. Todo esto lo valoramos y se analizó al final cuál era el momento más adecuado para intervenir. Repito, a toro pasado y ya con más tranquilidad, pues ya veremos cuáles son los resultados de este informe, veremos si en estas 84 personas no hay ningún herido grave y ya veremos qué decisiones se pueden abordar. Ahora mismo hay que continuar en un estado de alerta para ver, bueno, pues si hay que adoptar más medidas. Claro, usted, cuando se topó con la noticia de que había 121 heridos leves esta mañana, ¿se lo esperaba o no? Hombre, yo esperaba que hubiese una reacción menos pacífica de lo que se había previsto. Sí. Los expertos dicen que estas cosas hay que abordarlas antes. Ha hablado usted de una cierta tolerancia. ¿Se arrepienten de no haber intervenido antes? A lo mejor era por un tema electoral. El alcalde ha perdido el Ayuntamiento de Barcelona. Me gustaría saber si usted hubiese intervenido antes, en primer lugar, y si en segundo lugar, teniendo en cuenta las elecciones, esto ha hecho que cambiasen de decisión. Bueno, si yo ahora le dijese que yo lo hubiese hecho antes, pues no estaría tomando las decisiones adecuadas ni antes ni ahora. No. Vamos a ver, nosotros calibramos que lo mejor era hacerlo una vez que hubiesen transcurrido varios días, miércoles, jueves o viernes, y tuvimos en cuenta que el jueves de madrugada, si el dispositivo en lugar de a las 7 de la mañana se hace a las 2 o a las 3 o a las 4, pues hay otro público también por la ciudad, porque el jueves por la noche es un día en el que hay una mayor frecuencia y presencia de estudiantes que salen los jueves por la noche, y este es un elemento también que nos llevó a hacerlo más bien hacia las 7 de la mañana, ¿no? Y no antes. Yo no lo hubiese hecho antes, ¿no? Dona la sensació que la desproporció entre sensación de que la desproporción entre manifestantes y Mossos generó situaciones de riesgo tanto para los policías como para los manifestantes. N'hi hauria d'haver enviat molts més, no n'hi havia molts més, què ha passat? Había que enviar más, no había más. Ya le digo que enviamos a 350 Mossos y además contábamos con el respaldo de 80-90 guardias urbanos. Hombre, yo he de reconocer que no soy yo el que analiza el número de efectivos, son mis responsables, el director general, el subdirector y los comisarios que planifican y prevén el operativo. Ellos consideraron que con este número era suficiente. Se dio una circunstancia que tendremos que analizar y que llevó que en un punto determinado, en una hora determinada, la actuación de contención que hasta ese momento se estaba realizando con tranquilidad se viese desbordada, y esto, bueno, pues llevó a una cierta situación de acorralamiento y a que se viese la sensación de que no había suficientes efectivos, pero yo creo que los efectivos eran los correctos. De todas maneras, esto lo vamos a analizar la semana que viene. En 40 minutos hay una asamblea en la Plaza de Cataluña. ¿Hay riesgo? ¿No hay riesgo? Vamos a ver, el derecho de reunión y manifestación es libre. No creo que haya riesgo. Yo espero que entre todos podamos ver que, bueno, pues la indignación de una parte de la ciudadanía tenga los canales para expresarse, para manifestarse. Nosotros pensamos que construir campamentos fijos en espacios públicos no se puede hacer. Hay mucha normativa en materia de higiene y de prevención de riesgos que no lo permite. Yo creo que en la asamblea habrá gente que intentará expresar en cierta parte su indignación por la actuación del gobierno y de la policía, pero hemos hecho lo que hemos considerado oportuno. Conseller, ¿hay algún factor que les haya llevado
a actuar esta mañana? ¿Algún factor adicional? No, los dos que he mencionado. Ya había un campamento con perspectivas de perpetuarse, con problemas que valoramos con el alcalde, con los Mossos d'Esquadra, con la Guàrdia Urbana. Es una situación que se podría mantener en el tiempo, pero es que la degradación de los espacios públicos y las circunstancias de ir acumulando situaciones que en un momento dado con un uso accidental pues pueden crear una situación de riesgo para la ciudadanía, pues nos llevó a que en este caso yo pues tomase la decisión de actuar, y en otro caso también tuvimos en cuenta la coincidencia de la final de la Champions, porque TV3, como saben ustedes, ha decidido realizar la fiesta en Lluís Companys y para evitar pues que haya confluencia de gente. La situación ante una previsible victoria del Barça, aunque tampoco quiero pronosticar nada, en una Champions, un sábado por la noche, no estamos hablando de 10 a 15.000 personas. I amb tots els respectes. Con todos los respetos. Si n'hi tornen a haver-hi, haurem de demanar que les retirin. Si vuelve a haber estos objetos de riesgo, tendremos que pedir que se retiren, pero es que con 80.000 personas entre Canaletas y la Plaza de Cataluña, con un 1% de energúmenos que intenten alterar el orden público y que agarren las bombonas de butano o las bombonas de gas o un generador eléctrico o objetos contundentes, ¿Hem de prevenir o no hem de prevenir? Pues tenemos que actuar medidas de prevención o no. Es una perspectiva de prevención. La policía siguió las órdenes del conseller d'Interior y ha limpiado la plaza de Catalunya. Y eso es lo que vamos a intentar evitar, que se produzcan situaciones de riesgo. Vostès saben, disculpi que insisteixi, vostès saben que ens demanen i que molt sovint quan hi ha una manifestació, a menudo nos piden que cuando haya una celebración festiva en Canaletas intentemos que los bares no vendan botellas de vidrio ni den vasos de vidrio. Intentamos que en algunas calles, pues se controle qué objetos lleva la gente encima. Oiga, hay un supermercado gratis abierto en medio de la Plaza de Cataluña. Bueno, es la rueda de prensa de Felip Puig, consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, explicando el desalojo esta mañana de la Plaza de Cataluña, de esos acampados del movimiento 15M. Esta tarde volveremos a ver cómo está la situación allí en la Plaza de Cataluña y también en la Puerta del Sol de Madrid. Bueno, pues ahora seguimos.